Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí está en problemas. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si dos se ponen espalda con espalda y vencen, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y es que Dios nos diseñó a cada uno de nosotros para tener una compañía, ¿sí? Para acompañar a otros y para que estemos acompañados. Desde Génesis, en Génesis 2:18, Dios también nos muestra su voluntad cuando nos habla de que no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Y yo creo que todos somos necesarios para cumplir esa voluntad de Dios, ¿sí? Alguna vez escuché que es como una ecuación. Hoy vamos a hablar de relaciones, quiero que quede claro, no de relaciones de noviazgo, pero sí de relaciones, de nuestras relaciones de amistad y nuestras relaciones con otras personas. Entonces, alguna vez escuché que es como una ecuación, ¿sí? Dios desea transformar el corazón de las personas. ¿Y a través de quién lo hace? De otras personas en quien habita ¿qué? El Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Entonces Dios desea transformar mi vida a través de otras personas, pero Dios también desea transformar la vida de otras personas a través de ¿quién? A través de mi vida. Entonces quiero hacerles una pregunta. ¿Les ha pasado que llegamos de pronto solos a un nuevo lugar, llámese iglesia, universidad, colegio, trabajo, y qué hacemos? Empezamos a entablar nuevas relaciones, ¿cierto? A hablar con nuevas personas, a conocer nueva gente, pero pasado un tiempo como que dejamos de hacer esas relaciones porque como que ya tenemos un grupo formado y como que ya para qué, ¿sí? Si ya estoy cómodo con las relaciones o con las personas que me estoy relacionando. ¿Les ha pasado eso? Sí, Aniki, sí. Muchachos, ¿les ha pasado eso? Ah, sí, es que no les estaba escuchando. Ok, bueno, así va pasando también en la medida que uno va creciendo, como que uno va creciendo y ya ha formado ciertas relaciones y como que llega un momento en el que ya empezamos o dejamos más bien de relacionarnos con nuevas personas. Y yo creo que dado que Dios nos creó como seres sociales, ¿sí? He titulado esta prédica Construyendo Relaciones. Y es que no podemos parar de construir relaciones nunca, ¿sí? Porque por medio de las relaciones que nosotros construimos, Dios nos va a usar a cada uno de nosotros como su instrumento para transformar la vida de otras personas. Entonces, no sé si han escuchado aquí acerca de qué es un hábito, ¿sí? Un hábito es algo que nosotros realizamos. ¿Cómo se construye un hábito? Algo que hacemos durante 21 días seguidos, ¿sí? Y después de que hacemos eso durante 21 días seguidos, después ya se convierte en un hábito y ya no tienen que decirnos vaya y lo hace porque ya habitualmente lo hacemos. Entonces, hoy la invitación es a que hagamos de la construcción de relaciones un hábito, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacemos? Es que no, yo soy muy tímida, yo no soy buena para hacer relaciones, no sé, no se me facilita. Pueden estarse preguntando, ¿cierto? Pero resulta que nosotros tenemos un maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús, ¿cierto? Y Jesús era un especialista en construir relaciones. Entonces, vamos a ver 5 aspectos de la vida de Jesús que fortalecieron el hábito de la construcción de relaciones. Y el primero es Jesús tomó la iniciativa. Entonces, para eso vamos a ir bueno, Jesús tomó la iniciativa. Entonces, repita conmigo, ¿sí? Repitan por favor después de mí. Jesús tomó la iniciativa. Ahora, muy bien. Entonces, hay muchas historias y a lo largo de la vida de Jesús encontramos muchos ejemplos, pero hoy, para sustentar este punto, quiero traer la historia de la mujer samaritana. La encontramos en Juan 4, del 1 al 39. No la vamos a leer toda, pero vamos a ver algunos pasajes. Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ustedes seguramente van a ver la versión Reina Valera. Juan 4, 3. Juan 4, 3. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino
tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado de la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua de beber. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Entonces, ¿qué nos muestra esta historia de lo que hizo Jesús? Y vamos a ver un poquito el contexto, ¿sí? En ese momento de la historia, los judíos se creían muy buenos, ¿sí? Religiosos, santos, se creían lo máximo y veían a los samaritanos como un pueblo pecador, como un pueblo idólatra, ¿sí? Y rechazaban absolutamente todo trato con los samaritanos, porque ni siquiera les dirigían la palabra, porque decía que se contaminaban. Pero entonces, en ese momento, dice ahí en la historia que Jesús iba de Judea a Galilea. Cuando los judíos necesitaban ir de Judea a Galilea, lo más fácil y lo más corto era pasar por Samaria. Pero como ellos no pasaban por Samaria nunca, porque rechazaban todo trato con ellos, lo que normalmente hacía es que iban y rodeaban toda la región para no pisar ni siquiera el polvo de la tierra de Samaria, ¿sí? Entonces, cuando la historia ahí nos dice que tenía que pasar por Samaria o que le era necesario pasar por Samaria, vemos que realmente Jesús no tenía que pasar por Samaria y no era lo común. Jesús era judío, ¿no? Entonces, él hubiera podido rodear la región de Samaria y no pasar por ahí. ¿Pero qué hizo él? Pasó por Samaria. ¿Por qué? Porque le era necesario. Jesús hizo todo lo necesario para encontrarse con esta mujer, con la mujer samaritana, ¿sí? Ahora, él hubiera podido tomar otro camino, ¿cierto? Pero él hizo todo lo que fue necesario o lo que tuvo a su alcance para pasar por ahí y encontrarse con esta mujer. Ahora yo les pregunto a ustedes, o nos pregunto, ¿qué somos capaces nosotros de hacer para encontrarnos con una persona? ¿Sí? Cualquiera. Quizás nos da pereza, o quizás no sacamos el tiempo, o quizás nuestros papás: papito, vaya, le habla a ese muchacho, que ese muchacho necesita. Nos da, mamá, pero yo ¿por qué tengo que ir por allá? Que vaya otro. Nos da pereza, ¿sí? Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? Hizo lo necesario, ¿sí? Muchas veces nosotros no lo hacemos. Y la invitación es hoy a que veamos el ejemplo de nuestro maestro. Y esta historia nos invita a ver cuán importante era para Jesús esta mujer. Cuán importante era para Jesús el alma y la salvación de esta mujer, porque Él se iba a dar a conocer a ella, y los que conocen la historia, y la invitación es a que la sigamos leyendo, es que Él se presentó a ella como Dios, ¿sí? Cuán importante era para Él conocerla y presentarse como eso que ella necesitaba. Y vemos también cómo Jesús tomó la iniciativa. No solo hizo lo necesario para encontrarse con ella, sino que Él fue el primero que le habló, ¿sí? Y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Dame de beber, ¿sí? Jesús le dijo, dame de beber. Él no dijo, ay, voy a hacerme aquí a un ladito y voy a hacerme el sediento a ver si ella me ofrece un vasito con agua. No, Él no dijo eso, ¿sí? Sino que Él tomó la iniciativa y le habló y le dijo, dame de beber, ¿sí? Muchas veces nosotros, ¿sí? Somos así, nos acercamos y nos hacemos por ahí cerca de alguien.
no sé, en el Transmilenio o alguien llorando, me voy a hacer por ahí cerquita a ver si me cuenta. Si me cuenta, entonces ahí sí le hablo de Jesús. Si me abre su corazón, entonces ahí sí le hablo de Jesús. No, ¿sí? Jesús no hizo eso. Él tomó la iniciativa y nosotros no podemos ser así. A ver, si me habla y me empieza a abrir su corazón, ahí sí le hablo yo. No, ¿sí? Sino que Jesús tomó la iniciativa y le pidió de beber y entabló una relación con ella. Y después de que él entabla una relación con ella, vemos cómo se va desarrollando la historia y ella empezó a abrir su corazón, empezamos a ver que había tenido 5 maridos, que tenía muchos vacíos en su corazón, bueno, etcétera. Y luego Jesús se presenta como lo que ella necesitaba, ¿cierto? Entonces, en donde menos nosotros nos imaginamos, Dios tiene gente escogida, ¿sí? Aquellos que quizás para nuestros ojos son malos o que quizás nosotros no les queremos hablar o no queremos entablar una relación con esas personas, para los ojos del Señor son preciosos y son preciados y son elegidos por Dios, ¿sí? Entonces no debemos esperar a que otra gente se nos acerque, sino que nosotros debemos ser como Jesús, dar el primer paso, no esperar a que los demás lo hagan. Entonces vas a mirar al de al lado y le vas a decir, hazlo tú. Ay, no los escuché. Ahora mire otra vez al del otro lado y dígale, hazlo tú. Hazlo tú. Muy bien. Entonces, el primer aspecto en la vida el primer aspecto que vemos en la construcción del hábito en el hábito de la construcción de relaciones es tomar la iniciativa. Repitan conmigo, tomar la iniciativa. Muy bien, el segundo que vamos a ver es Jesús no permitió que los prejuicios afectaran la construcción de una relación. Entonces, aunque también vemos muchos ejemplos a lo largo de la vida de Jesús, vamos a tomar el ejemplo de cuando Jesús llama a Mateo y vamos a ir a Mateo 9:9. Si me hacen el favor, Mateo 9:9. Yo les voy a leer la versión Dios habla hoy y dice, Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en un lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Entonces, bueno, en esa época habían muchos prejuicios en contra de los publicanos y recaudadores de impuestos. Y Mateo era un recaudador de impuestos y publicano, ¿sí? Al igual que Zaqueo, ¿sí? Algunos conocemos la historia de Zaqueo. Recordemos qué eran los recaudadores de impuestos o qué era lo que hacían en ese momento. Eran personas súper odiadas por todos los judíos. ¿Por qué? Porque resulta que ellos cobraban los impuestos, era una persona judía que cobraba los impuestos y podía cobrar hasta el doble de los impuestos de lo que debía ser y después coger la plata, coger la mitad y se enriquecía rápidamente a costa de sus compatriotas, ¿sí? Era un judío que trabajaba para el Imperio Romano y acordémonos que el Imperio Romano era el que estaba oprimiendo al pueblo judío en esa época. Entonces Mateo era odiado por el pueblo, ¿sí? Y dice más adelante en Mateo 9 del 11 al 12. Al ver esto los fariseos preguntaron a sus discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Entonces vemos que aún con todo el contexto de Mateo, ¿sí? Que era una persona odiada, que actuaba mal, que era incluso podría ser como una especie de ladrón, ¿sí? Jesús no tomó esto como un impedimento para entablar una relación con Mateo, ¿sí? Todos esos prejuicios no los tomó en cuenta, sino que al contrario, llamó a Mateo a ser uno de sus 12 discípulos, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos a personas con muchos prejuicios, ¿sí? Con muchos prejuicios que tenemos nosotros preconcebidos y incluso juzgamos a las personas, ¿sí? No, es que esa persona con todo lo que ha hecho, o no sé, esa persona quizás
con esa apariencia de rebelde, con tatuajes, con piercings, que me va a hablar a mí que con gafitas, ¿sí? Que va a querer entablar una relación conmigo o que me va a tomar en serio o que va a necesitar que yo le hable de Jesús, ¿sí? Seguramente no. O es que esa persona, al contrario, o es que esa persona, no sé, tan bien vestida, con tan buen sueldo, que me va a parar bolas a mí que soy, no sé, una jovencita, un joven con tatuajes, con piercings, ¿sí? Muchas veces tenemos esos prejuicios, ¿qué va a necesitar o qué va a creer en lo que yo le diga de Jesús? Y tenemos todos esos prejuicios y esos son cosas que tenemos que romper, ¿sí? Porque Jesús no tuvo en cuenta lo que la gente decía, no se fijó en esas cosas, ¿sí? Sino que fue y le habló y lo llamó a ser uno de sus 12. Y tenemos que romper con esos prejuicios porque Dios va a usar todas las relaciones que nosotros entablemos para darse a conocer a las personas, nos va a usar a nosotros como instrumentos para llegar a más personas, ¿sí? Incluso muchas veces en la iglesia, ¿sí? A veces no nos relacionamos sino solo con los de nuestra barca, ¿sí? Y decimos, pues ya para qué, pero recordemos que somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y el cuerpo, mi mano se conoce con mi pie, ¿sí? Mi cabeza, todo mi cuerpo se conoce. Entonces no podemos ser como, ay no, yo no le hablo a ese. No, a través de tu vida Dios puede transformar la vida de otra persona que está cerca a ti, incluso dentro de la iglesia. No quiere decir que Dios no lo pueda hacer porque todos estamos en la iglesia, no. Todos estamos en la iglesia y tenemos que romper con esos prejuicios. Ay no, él ya está en otra barca. Ay, sí, todas esas cosas tenemos que romperlas. Entonces Jesús no dependió de lo que decían de Mateo y construyó una relación con un pecador. Rompió ese prejuicio religioso de que los judíos no se acercaban a los pecadores ni hablaban con ellos. Y vamos a repetir todo. Vas a decirle al de al lado, rompe todo prejuicio. No permitas que eso afecte la construcción de una nueva relación. Muy bien. Listos, ya, silencio por favor. Ya, silencio. Listo. Ahora el punto número 3. Jesús demostró que comer juntos es uno de los mejores momentos para construir relaciones. ¡Bujú! Sí, y diciembre sí que vamos a comer. No. Bueno, Jesús compartía en la mesa con toda clase de gente, ¿sí? Y nos demostró que en torno a la comida surgen relaciones, surgen conversaciones y una relación más íntima con las personas, ¿sí? Una relación de mayor confianza con las personas. Es un momento propicio para entablar esas relaciones. Entonces, trayendo otro de muchos ejemplos, vamos a ver la historia de Zaqueo, ¿sí? Que lo tomo como ejemplo, muchos conocemos la historia de Zaqueo, ¿cierto? Y Zaqueo era un pecador con un contexto muy similar al de Mateo, cobrador de impuestos, ¿sí? Con un contexto similar. ¿Y qué hizo? Dice que Jesús lo llamó, ¿sí? Zaqueo, ven. Y cuando Jesús lo llama, Jesús va y entra en su casa y se sienta en la mesa con él. Y cuando se sienta en la mesa con él, entablan una relación. Y vamos a ver qué pasó. Entonces, en Lucas 19, 8 al 9, les voy a leer la traducción al lenguaje actual, la TLA. Es que a mí me gusta leer varias versiones de la Biblia porque hay unas que se me facilitan más que otras, ¿sí? Entonces, es por eso. Les voy a leer la TLA y dice en el versículo Lucas 19, 8 al 9. Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos. Tú eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido a buscar y a salvar a los que viven alejados de Dios. ¿Qué pasó? Zaqueo se arrepintió, le declaró lo que iba a hacer a Jesús, ¿sí? Porque fue confrontado. ¿Dónde? Después de que comieron, ¿sí? De que estuvo con Jesús, de que compartieron. Y eso nos enseña algo muy valioso que debemos aprender. Y es que a través de la comida podemos entablar relaciones con las personas. Y no necesariamente tiene que ser una mega comida, sino un café, una empanada,
¿cierto? En la cual nos permita acercarnos a una persona. ¿Ves? Si no les gustan las empanadas, un yogur, lo que sea, ¿sí? Un maní, ¿sí? Pero que pueda entablarse esa cercanía y esa confianza para que alguien nos pueda abrir su corazón. O si no conocemos, si es una persona totalmente nueva, seguramente hemos visto habitantes de calle, ¿cierto?, que no tienen que comer, sí podemos comprarle un pan, y ese pan puede ser a través del cual podamos hablarle y darle un mensaje de parte de Jesús, ¿cierto? Entonces, la comida era una de las estrategias que usaba Jesús, ¿sí?, para entablar esas relaciones, y vemos lo que pasó, ¿sí?, que Jesús dice, desde hoy tú y tu familia son salvos. O sea que la salvación no llegó únicamente a Zaqueo, sino a quién más, a toda su familia, ¿cierto? Entonces, vamos a repetir. Uno de los mejores momentos para construir una relación es la hora de la comida. Muy bien, excelente. El cuarto punto, amén, amén, ¿cierto? Amén, amén. Bueno, por eso vamos a aprovechar la cena de regiones, traigan y evangelizamos, ¿listo? Y construimos nuevas relaciones. El cuarto punto es: Jesús no se rindió en su empeño de construir una relación. Un segundo. Jesús no se rindió en su empeño de construir una relación con alguien, ¿sí? Y para eso quiero que vayamos a la historia de la mujer adúltera, que la encontramos en Juan 1 al 11, 8, 1 al 11, ¿sí? La voy a resumir por tiempo. Y esa historia nos muestra, ¿conocen la historia de la mujer adúltera? Yo creo que bastantes la conocemos, ¿cierto? Pero era una mujer que fue sorprendida teniendo relaciones con un hombre que no era su marido, ¿sí? Entonces la traen arrastrándola por el piso, y todo el pueblo quería apedrearla hasta matarla, ¿sí? Y Jesús no lo permitió, ¿sí? Jesús dice la Biblia que Jesús no lo permitió. Aún sabiendo que ella era pecadora, Jesús prácticamente la defendió. Y dice la palabra que lo que Jesús le dijo fue, le dijo a todo el pueblo que la quería apedrear: bueno, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero que lance la piedra contra ella. Y dice que todos fueron confrontados y ninguno fue capaz de tirar la piedra en contra de la mujer, ¿sí? Y todos salieron del lugar en donde estaba. Y él tampoco la condenó, pero no porque Jesús se congraciara con el pecado, no, sino porque él sabía que esta mujer podía cambiar, ¿sí? Él sabía cuál era la necesidad. Jesús no desistió. Él pudo haber dicho: apedreen la pecadora, ¿sí? Ya, o sea, seguramente no era la primera vez, ¿sí? Apedreen la pecadora, ¿sí? Pero él no hizo eso, sino que la defendió, ¿sí? Persistió. ¿Y qué pasó? La mujer sí cambió y se convirtió en una de las amigas de Jesús, ¿sí? En una muy buena amiga de Jesús. Y eso, ¿qué debemos aprender nosotros de esto? Y es que a través de una buena relación las personas pueden cambiar. Repito, no estoy hablando de relaciones de noviazgo, ¿sí? Estoy hablando de las relaciones con nuevas personas. En nosotros habita el Espíritu de Dios, y Dios va a usar cada relación que entablemos, por mínima que sea, ¿sí? Quiere usar a cada uno para transformar la vida de esa persona, para darle a conocer su amor. ¿A qué estamos llamados nosotros entonces? A persistir, ¿sí? A no desistir, aunque no nos guste. Muchas veces nos ha pasado a los que tenemos discípulos, uno llama, uno busca, uno les escribe y uno está como que ya, y no contestan, y uno dice: pues también tengo más cosas que hacer, ya no le voy a escribir más, ¿sí? Pero ¿qué hizo? Sería tomar una actitud diferente a lo que hizo Jesús. Jesús persistió, no se rindió, porque a través de esa persistencia y esa perseverancia que Jesús nos invita a tener a cada uno de nosotros, podemos ver que una persona puede cambiar, ¿sí? Que Dios puede cambiar la vida de esa persona. Y vamos a ver como quinto punto, Jesús
construyó relaciones todo el tiempo, hasta su último momento de vida, minutos antes de morir. Entonces, bueno, para repetir el punto anterior, porque el punto anterior no lo dijimos. Entonces, Jesús, van a repetir después de mí. Jesús no se rindió en su empeño por construir una nueva relación. Listo. Entonces, Jesús construyó relaciones todo el tiempo, que es el quinto punto, y para eso vamos a ver, Jesús minutos antes de morir entabla una relación con un ladrón. A sus dos lados habían dos ladrones. Uno de los ladrones lo estaba acusando y le estaba diciendo, no, que es Dios, pues bájese de la cruz, bla, bla, bla. Y el otro toma una actitud diferente. Y dice el ladrón, en Lucas 23, del 42 al 43. Luego le dijo el ladrón, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Jesús ni siquiera en el momento de mayor padecimiento en el que enfrentó en su vida, paró de construir relaciones, ¿sí? Al contrario, dio lo mejor que tenía, ¿sí? Yo creo que Jesús estaba crucificado porque ya estaba en la cruz, ¿sí? Yo creo que su corazón ya estaba fallando, sus pulmones ya no estaban funcionando, creo que ya estaban escurriendo hasta sus últimas gotas de sangre, ¿sí? Y ni aún en ese momento de mayor padecimiento paró de construir una relación y se volteó y le dijo, no, de malas no le voy ni a hablar porque me duele todo. Jesús no hizo eso, ¿sí? Sino que Jesús, ¿qué hizo? Le dio lo mejor que tenía, la salvación, ¿sí? Le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y así como Jesús, ¿sí? Nosotros también estamos llamados a eso. Así sea que tú estés pasando por un momento de depresión, de tristeza, de angustia, de mucho dolor o que tengas muchos problemas, la gente necesita, Dios quiere usarte a ti como instrumento para hablarle a más personas. Así como lo hizo Jesús, aunque estuviera padeciendo, no paró de hacerlo, ¿sí? La invitación es a que nosotros tampoco paremos de hacerlo, aunque estemos enfrentando problemas. O aunque estemos pasando quizás por alguna situación difícil. Entonces vamos a repetir, ¿listo? Van a repetir conmigo. Bueno, mira al de al lado y dígale, construye relaciones todo el tiempo, sin importar la situación que estés pasando. Y bueno, listo. Esos eran los 5 aspectos que quería compartirles. Ahora vamos a ver algunos enemigos del hábito de construir relaciones o mentiras que usa Satanás porque no quiere que tú construyas nuevas relaciones. Y el primero es daños del pasado, ¿sí? Y yo creo que este es muy usado. Quizás en el pasado te han lastimado, te han herido y tú tienes tu corazón herido. ¿Y para qué tú te vas a desgastar invirtiendo tiempo, involucrándote emocionalmente con una nueva persona? ¿Sí? Esto es un enemigo de la construcción de relaciones. ¿Sabemos que tenemos un Dios sanador? ¿Amén? ¿Tenemos un Dios sanador? Amén, ¿cierto? ¿Un Dios que restaura? Claro que sí, ¿sí? Hay que orar y pedirle a Dios, restaura mi corazón. Y Dios lo hace, ¿sí? Porque te quiere usar con nuevas personas para transformar su vida. Entonces el primer enemigo son los daños del pasado. El segundo, el orgullo y el egoísmo, lo que les decía anteriormente. Ay, pero yo, ¿por qué? Tenemos en nuestras manos, en nuestro corazón, la posibilidad de transmitir salvación a otras personas, de compartirles acerca de Jesús. Pero yo, ¿por qué? Ay, que vaya otro. Ay, llámalo tú, Alexa. Ay, llámala tú, ¿sí? Llámala tú, Arly. Ay, no, que lo llame Farru, ¿sí? No, ¿sí? Cada uno de nosotros somos necesarios para cumplir la voluntad de Dios, y el orgullo y el egoísmo de parte nuestra de no querer compartirlo a los demás es otro enemigo de la construcción de relaciones. Los prejuicios, que ya habíamos hablado, la culpabilidad o el miedo, y es que muchas veces quizás no estamos a cuentas con Dios, ¿cierto? Y llega una persona y nos abre su corazón o quiere contarnos sus cosas, o tomamos nosotros la iniciativa de hablarle a alguien y empieza a abrirnos su corazón y uno dice, no,
pero yo qué le voy a hablar de Jesús si ni testimonio soy, si es bien pecadora que estoy, o ¿sí? Esa es la culpabilidad, pero Dios no quiere que nosotros nos sintamos culpables. Jesús no quiere que nosotros nos sintamos culpables, ¿sí? En 1 Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Y tenemos que estar a cuentas todo el tiempo con Dios, ¿sí? El enemigo es el que quiere que tú te sientas culpable para que no entables una nueva relación, así sea en el Transmilenio, en donde sea, ¿sí? Y quinto, múltiples ocupaciones. No tengo tiempo, tengo mucho trabajo, ¿y que me voy a poner a hablarle a esa persona? Ni siquiera mientras nos conocemos, de aquí a que me cuente sus problemas, ¿sí? O es que tengo muchas cosas que hacer, ir a ver Netflix, ¿sí? Y acostarme a dormir. Esas son mis ocupaciones. Tenemos que dejar esas ocupaciones, ¿sí? Esos no son ocupaciones, ¿sí? Construye nuevas relaciones. Hagamos de la construcción de relaciones un hábito, ¿sí? Y la invitación es a que debemos esforzarnos y en construir relaciones. Con las personas que están cerca a nosotros muchas veces no tenemos una buena, como que solo nos vemos y nos saludamos, ¿sí? Tenemos que construir relaciones con los que están cerca de nosotros, con los que están en el colegio, en la universidad, en el trabajo, incluso otra vez en la iglesia. Y con el que me encuentro en el Transmilenio, bueno, con todo el mundo. Recordando nuevamente que las relaciones que construyan, Dios las va a usar para transformar la vida de otra persona. Y ya para ir cerrando, tengo otros tips para la construcción de relaciones. Y el primero es, sea usted mismo, ¿sí? Sea usted mismo, genuinamente, ¿sí? No es que si usted le va a ir a hablar a una persona de pelo, a un hombre pelilargo con arete, usted va a ser, ¿qué hizo mi pez? No, porque si usted no es así, pues después él se va a dar cuenta. No, uno tiene que ser genuinamente uno y ser genuinamente quien uno es. Uno no tiene por qué aparentar delante de las personas para entablar la relación. Dios es el que obra, Dios es el que nos va a ayudar. Segundo, pida a Dios por encuentros guiados por Él. Entonces en el devocional incluir, Señor, que hoy pueda ser de bendición para una persona, ¿sí? Que pueda encontrarme a alguien nuevo y le pueda compartir de ti, ¿sí? Que pueda generar nuevas relaciones, que pueda, bueno, sí, ser de bendición. Ser de bendición, ¿sí? Darle una palabra a alguien. No saben de verdad, cuando uno está atento a escuchar, la gente abre su corazón. Sea amigable y generoso con su sonrisa, ¿sí? Pues muchas veces no nos mostramos amigables y eso no permite que la gente se acerque a nosotros, ¿sí? La sonrisa es, creo que una de las herramientas hermosas que nos ha dado Dios, que hace que se rompa el hielo y que uno se pueda ver amigable, ¿sí? Sonríale al que tiene al lado. Sonríale más. Muy bien, excelente. Excelente, muy bien, muchachos. Continuamos. Ya, tranquilos. Cuarto, construya relaciones en todas partes. En el trabajo, en el vecindario, en la iglesia, en todo lugar. Quinto, tome la iniciativa. No se le olvide. Digan, repitan conmigo, tome la iniciativa. Eso, tome la iniciativa. Sexto, concéntrese en las personas y conozca sus necesidades. A veces estamos enfocados, es que tú no sabes cuál es mi problema, es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando, ¿sí? Y nos olvidamos de ver cuál es la necesidad de la otra persona. Entonces, enfoquémonos en conocer también cuál es la necesidad de la otra persona. Si queremos influenciar a alguien con la palabra de Dios, pues no puedo estarle contando cuál es mi necesidad, sino tengo que escuchar cuál es su necesidad para poderle presentar al Dios que puede suplir su necesidad. Sea compasivo, ¿sí? No solamente por la calle, sino en todas partes. Sienta el dolor que siente Jesús por las almas que se están perdiendo. No sea egoísta y comparta de Jesús. Anime por medio de palabras y actos de bondad, ¿sí? Si alguien está pasando por un momento difícil, bien hecho. ¿Eso le pasa por actuar mal? ¿Sí ve? Por actuar mal. No. Anime por medio de palabras. Tranquilo, Dios puede obrar en tu necesidad, ¿sí?
A mí me pasa mucho, yo sé que a ustedes también, que uno va en Transmilenio y las señoras están llorando. Acérquese, oye, te puedo ayudar en algo, oye, tranquila, Dios puede hacer algo en tu vida, ¿sí? Tenga buen sentido del humor. Yo creo que a nadie le gusta relacionarse con las personas gruñonas, malacarosas, ¿sí? El buen humor ayuda. Pero si yo no soy de buen humor, sí, usted es de buen humor, tranquilo. Relájese, deje fluir el humor que hay en usted, sonría. Sea alguien que da y no que toma de los demás. En Gálatas 6:2 la Biblia dice: ayúdense unos a otros a sobrellevar las cargas, así cumplirán la ley de Cristo, ¿sí? Que nos reconozcan por ser personas generosas, que damos, no que todo el tiempo estamos esperando recibir algo. Y no hablo solo en lo material, sino también un consejo en lo espiritual, ¿sí? En orar por las personas, ser generoso y dar. Y último, repare relaciones rotas, ¿sí? Si queremos empezar a ser buenos constructores de relaciones, pues yo creo que y ser así y hacer las cosas como las hizo Jesús, yo creo que primero tenemos que restaurar esas relaciones que están rotas del pasado. Si quizás hubo un malentendido con alguien en el pasado y yo no he pedido perdón, yo pienso que es importante que podamos, que Dios pueda ver en nosotros y sentir esa confianza para depositar nuevas relaciones, que Él pueda ver que nosotros pedimos perdón y somos perdonadores también, ¿sí? Que si la embarramos, vamos y pedimos perdón, ¿sí? Porque tenemos que tenerlo claro, Dios quiere usarnos como ese instrumento. El reto, entonces, Dios lo hace, Dios puede restaurar cuando tú tomas la iniciativa, oye, discúlpame, ¿sí? Si te hice daño y si fue ocasionado por mí, para empezar a construir relaciones sanas y sin esas viejas relaciones rotas. El reto entonces es a construir nuevas relaciones, a que hagamos de la construcción de relaciones un hábito y así como lo hizo Jesús, que tengamos en cuenta el ejemplo de nuestro Maestro.